Las personas que tienen su cuestionario, ¿verdad? Quiero que esta noche o mañana en la mañana, antes de las 10, llenen la segunda página, la segunda parte. ¿Alguien tiene ese cuestionario aquí? A ver, tráigame uno solo para que todos estemos claros. La segunda es una lectura de 15 cosas que no puedes controlar y que sí puedes controlar. Esa es una lectura, la que dice 15 cosas, o la van a revisar o leerla antes de venir a la clase mañana, ¿ok? ¿De acuerdo? Después, 15 cosas que no puedes controlar, que sí puedes controlar. Bueno, sigue siendo de la misma acá. Y la última, 15 cosas que no tienes que hacer más. Solo lee la segunda parte, ¿verdad? 15 cosas que no puedes controlar y que sí puedes controlar, porque este va a ser parte del mensaje en la mañana. Y en la tarde va a ser 15 cosas que no tienes que hacer más. Esas son las cosas que está en su cuestionario. ¿De acuerdo? Ok, no es tanto escribirlo, sino leerlo. Bien, son las 7:30. Tenemos media hora para continuar hablando sobre qué es la abundancia y los pasos de la abundancia. Son media hora, sí. Se enfoca, podemos aprender mucho en media hora. ¿Ok? Y peor en el frío, no, debe estar como más enfocado. Los pasos que hemos estado hablando sobre una verdadera abundancia, primero es la relación que tenemos con el dinero. Y hablamos esto desde el miércoles y jueves. Hablamos lo importante, ¿verdad?, de entender qué es el dinero. El dinero solamente es nuestro potencial. No es nada más ni nada menos que eso. $1 significa un potencial que yo puedo hacer con él. Que yo lo trabajé, que yo lo recibí. Ese es mi potencial. Y cuando tenemos una buena relación con el dinero, podemos tener una vida abundante económicamente. Dijimos que la pobreza no es grata a los ojos de la luz. La luz quiere que todos tengamos lo suficiente para estar completos. Cuando digo suficiente, es que pueda usted gastar cuando quiera gastar. Eso es suficiente. ¿De acuerdo? Eso fue el primer paso, ¿verdad? El segundo paso, ¿cuál fue? Debemos establecer metas. Todo este día escribimos metas, meditamos sobre metas, aclaramos que necesitamos tener mínimo 3 metas este año, que podamos realizarlas, y dimos los pasos cómo hacer estas metas. Las personas que escriben sus metas y las están viendo varias veces en el mes, son las personas que terminan sus metas. Una persona abundante primero tiene que tener la economía y segundo tener metas. ¿Qué va a hacer con esa economía que está obteniendo? Eso fue la número 2. La número 3 comienza hoy y es hoy y mañana en la mañana. Y es verdad que debemos perdonar a todos y primeramente a mí mismo para tener una vida abundante. Si hace una de las 4, no va a recibir y tener una vida abundante. El régimen que hemos platicado, una conciencia con restricción, es una conciencia que está educada y va a actuar correctamente en cualquier situación, que es la clave. Vamos a dar primero entonces qué es esto del perdón, y voy a dar unos versos hoy. Y después hoy y mañana vamos a hablar de 12 pasos para perdonar. Voy a usar bastantes diferentes sabios para alcanzar esta idea. Primero voy a usar la Torah como nuestra base. Y dice de la siguiente manera en el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 9, dice lo siguiente. 17:9 va a ser.
Ok, ¿estamos todos? Ok, muy bien, ahí estamos. Perfecto. Entonces, voy a leer estos versos y vamos a ir viendo estos pasos. Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Elohim los perdonó a ustedes en el Mashiach. Este es Efesios 4:32. Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonarán a ustedes, su Padre Celestial. Mateo 6:14. Colosenses 13:13. De modo que si toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como Yahweh los perdonó, perdonen también ustedes. Buda decía que el regalo más grande del alma es la tolerancia, decía. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo los escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Lucas 6:37. No juzguen y no les juzgarán. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Mateo 18:21 al 22. Pedro se acercó a Mashiach y le preguntó, Marí, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le confesó Yeshua. Mateo 18:21 al 22. Mishlei o Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien confiesa y lo deja haya perdón. Salmos 86:5. Tú, oh Yahweh, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Miqueas 7:18. Que Elohim hay como tú. ¿Qué Elohim hay como tú? Que perdoné la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Hechos 13:38 al 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Mashiach se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de sus pecados por la ley de Moshe, pero todo el que cree es justificado por medio de el Mashiach. Primera de Juan 2:2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el universo. Segunda de Crónicas 39b. Yahweh, su Elohim, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a él, jamás los abandonará. Salmos 32:5. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones a mi Marí, y tú perdonaste mi maldad
y mi pecado. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme las riquezas de su Hesed. Joel 2:13. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse a Yahweh su Elohim, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Matitiajo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hechos 13:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Elohim, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte de Yahweh. Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bauticen cada uno de ustedes en el nombre del Mashiach, Yahshua, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Santiago o Jacob 5:14 al 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Hagan llamar a los ancianos de la comunidad para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Marí. La oración de fe sanará al enfermo y Yahweh lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Isaías 55:7. Que abandonen el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelvan a Yahweh, a nuestro Elohim, que es generoso para perdonar, y de él recibirán misericordia. Hechos 17:30. Pues bien, Elohim pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Jeremiyahu 3:12. Vuelve la apostasía a Israel. No te miraré con ira, afirma Yahweh. No te guardaré rencor para siempre, porque yo soy misericordioso, afirma Yahweh. Nehemías 9:31. Sin embargo, en tal tu compasión que no nos destruiste ni abandonaste, porque eres un Elohim claramente o clemente y compasivo. Ok, dimos varios versos acá. Y no son todos, hay muchos más cuando viene al perdón. Son nuestra instrucción de nuestro amo Yahshua, de los profetas de Israel, del mismo Moshe, de los escritos de Israel. Todos indican que el perdón es necesario para tener una vida feliz. Porque el que perdona imita al bendito sea. Y el bendito sea es nuestro ejemplo de lo que realmente es la abundancia. Y todos sabemos estas cosas. Mi pregunta a ustedes, ¿por qué sabiendo todo esto nos cuesta tanto perdonar? ¿Qué es lo que sucede en nosotros que se nos hace tan difícil perdonar? Nuestras emociones, muy bien. Nuestro ego, sí, claro. ¿Qué más? Falta de tolerancia, así es. Memorias, ignorancia, inseguridad. Ok, sí, soberbia, falta de empatía, pero ¿por qué ustedes, o yo, porque estoy con ustedes, tendremos tantas cosas así? Si ya tenemos tiempo en la Torá, tenemos tanto tiempo en la instrucción, ¿verdad? Otra vez, como hablábamos anteriormente, los pecados que nosotros cometemos, porque cometemos pecados, deben ser muy diferentes de los aquellos que no conocen la Torá. Los nuestros son pecados finos, por lo menos, ¿verdad? No son así pecados como de lo que estamos platicando aquí ahorita. ¿Por qué será? Queremos controlar, sí, quizás. Lo es porque no tenemos una mente entrenada.
como hemos platicado, el que no tiene una mente instruida, entrenada, el que no controla su mente, le va a ser muy difícil perdonar. Pero sin perdonar no puede haber abundancia en nuestra vida. En el mundo fisiológico han habido estadísticas de las personas, por ejemplo, mujeres que han tenido problemas con el corazón, tienden a tener más ataques del corazón y muerte por los resentimientos que hay en sus vidas. Comprobado hoy en día. El resentimiento, ¿verdad? La falta de tolerancia, la falta de perdón, trae las peores enfermedades a nuestra vida. Entonces, si no fuera porque quisiéramos obedecer, lo deberíamos estar haciendo porque nos conviene. ¿No cree usted? Pero otra vez, como todo, nuestra mente tiene que estar entrenada. Tengo 10 minutos y voy a dar entonces, son 12 pasos, pero vamos a hacer los que vamos haciendo en estos 10 minutos. ¿De acuerdo? Ok. Estos se llaman los pasos para el perdón, para perdonar. Cuando alguien nos hace mal a nosotros, ¿verdad? A veces usamos la idea de perdonar para calmar nuestro dolor. Por eso que somos fáciles de decirle, te perdono, pero no somos libres, el resentimiento se queda ahí. Y queremos pedir perdón rápido para no sentir el dolor de lo que nos han hecho. Algo que estábamos claramente es que si voy a perdonar a alguien es porque de alguna manera me ha dolido lo que la otra persona me ha hecho. Entonces, el paso número 1 para poder perdonar es confrontar mis emociones de dolor. Estas incluyen, no lo puedo creer, el miedo, el enojo y el dolor. Si no enfrentamos lo que nos han hecho, nunca podremos perdonar. Usaremos cualquier otra herramienta para no sentir el dolor. Les dejamos de hablar. Y si le hablamos, les hablamos de otra manera. Nos salimos de la familia o ponemos a toda la familia en contra de esa persona. O hablamos de esa persona o nunca más queremos que el nombre de esa persona se mencione en nuestras casas. Escucho a alguien. ¿Quién es? Omar, ¿dónde andas? Aquí atrás es que no veo a nadie. Es el eco. Ok, Omar, dime. ¿Por qué él genera dolor que te hayan hecho mal? No, por ejemplo, si alguien te está robando y te das cuenta que era tu mejor amigo. Decepción tendrías. Hubiera miedo de decir, ¿qué hago ahora si era mi mejor amigo? ¿Verdad? Puede ser que se vuelva enojo, súper enojo de que tu mejor amigo te está robando. Y claro, eventualmente vas a sentir un dolor grande porque era tu mejor amigo. Eso es, lo tengo que enfrentar. Sí, buena pregunta, pero es esa, ¿no? Tengo que confrontarlo, tengo que reconocer que hubo un dolor que ocurrió, que hubo una injusticia que pasó contra mí. Y lo que no quiero hacer aquí, en este paso, si me pueden escuchar, es minimizar lo que le pasó. Por ejemplo, usted pregunta, está enojado con alguien y yo vengo y le digo, mire, ¿qué pasó? Oh, no es nada, rabino. Eso es lo peor que puede hacer. Porque si lo minimiza, lo va a tener que poner en otro lugar. Y como la mayoría de personas que andamos en la Torah, tendemos a ser más como pasivos agresivos. A la otra. Y jajaja y jijiji, de repente ras.
como víboras. Pero la razón de que estamos que no podemos perdonar es porque no podemos reconocer y decir, me quebraste el corazón, por decir así, ¿no? Me dolió lo que me hizo. El sentirlo no lo puede bloquearlo. ¿Estamos bien en el primer paso? Porque, por ejemplo, con el Eterno nosotros vamos y le confesamos a Él. Le confesamos lo que hemos hecho y nos duele y tenemos una relación con Él, le confesamos. Y estamos no minimizando y no le estamos diciendo, pero solo te he robado por 6 meses. No es tanto. No tiene sentido. Igual es cuando alguien me ha hecho algo. Creo que es muy, muy saludable el poder sentir en usted lo que le han hecho. Bien, el perdonar no quiere decir que esa persona va a estar en el mismo sentir que estuvo antes. Porque la Torah dice que el justo ve lo malo y se aparta. Entonces, ¿tendría que apartarme de ese? Sí. Claro. Pero antes de llegar a ese punto, ¿verdad? Antes de hacer esa conexión e ir a pedir perdón, o que te perdonen, o que tú quieres perdonar y dices que sí, tiene que haber primero una claridad en tu alma de que lo que te dolió, que es exactamente lo que te trajo ese dolor. Pero yo diría que la razón principal que no perdonamos es por miedo. Porque tenemos miedo que no lo vuelvan a hacer, pues. Tenemos miedo que las cosas no van a ser igual. ¿Ok? El paso número 1 es ese. Rabino, Sí. y si este problema está sucediendo en el aspecto social, empresarial, por ejemplo, un trabajador de una empresa se le toleró muchas veces, pero insistió en el mismo problema y por último se decidió eliminar a esa persona y luego se victimiza como queriendo pedir perdón y que se le perdone, que es aconsejable ahí. ¿Quieres regresar? ¿Quieres regresar al trabajo? Sí, Y está pidiendo perdón para que lo regresen al trabajo. para que lo regresen, pero ya se le acumularon demasiadas veces la misma infracción. Bueno, ese es un trabajo de recursos humanos, ¿verdad? Y que sí que recursos humanos no perdona. No es como que dice te voy a perdonar por lo que hiciste. Eso no es lo que una compañía haría. La idea es que si lo que hizo o lo que está haciendo está perjudicando a la compañía y a los trabajadores. Si lo ha estado haciendo muchas veces y no produce, pues se le despide, no porque no le aceptemos su perdón, sino porque no produce para la compañía, pues. Ese problema lo he enfrentado yo y el resto de trabajadores, incluso abogar para que siempre la persona regrese, pero yo en lo personal no veo producción. Sí, yo espero que no sean los trabajadores que tengan que votar para que alguien regrese, ¿verdad? Esperamos que haya un gobierno como los recursos humanos y ponga las cosas en su lugar, ¿verdad? Por ejemplo, yo como psicólogo, los trabajadores vienen a mí a veces que los han despedido y dicen, por favor, dígales, pues no, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que decir, ¿por qué no trabajamos en por qué te quitaron el trabajo? ¿Verdad? Y dejar que los recursos humanos decidan qué tenga que hacer, ¿no? Pero sucede. Ok, ese es el primero. Voy a contar una historia y así terminamos, ¿de acuerdo? Y los otros 11 los hacemos mañana. Sé que se quieren quedar más tiempo, pero no. No, a las 8 va a terminar. Ok. Hace muchos años atrás en Guatemala, como en los años, voy a decir, 49, 50, dos grandes amigos trabajaban para una empresa de seguros. Seguros Cruz Azul, Guatemala.
Es un seguros mexicanos, en la compañía. Pues. Y estos dos amigos tomaron el caso de dar una póliza de seguros para el estadio Mateo Flores de Guatemala. Nadie conoce el Mateo Flores, nadie dijo nada, está bien. ¿Conocen el Maracaná? No es Mateo Flores. Y entonces, en aquel tiempo, en los 50s, lo aseguraron por 10 millones de quetzales. Que en ese tiempo, por mucho tiempo, hasta el tiempo que yo nací, el quetzal estaba arriba del dólar. Estamos hablando un poquito más de quizás unos 11 millones de dólares, digamos, un ejemplo. Era mucho plata en los 50s. Entonces llegaron y les dieron el cheque a los dos amigos y el cheque tenían que llevarlo al banco y su mejor amigo de esta persona falsificó la firma y agarró los 11 o 10 millones de quetzales que habían pagado por la póliza y se fue para Francia, donde nadie puede sacarlo de ahí. La otra persona quedó endeudada porque en Guatemala así es el asunto, ¿verdad? Que sos culpable hasta que tú puedas comprobar que no fuiste tú. Y entonces le embarcaron su dinero y por más de 20 años estaba pagando una deuda que nunca voy a poder pagarla porque serán 10 millones como de dólares y nadie sabía muy bien por qué esta persona vivía una vida muy triste, muy amargada y en todo esto él conoció de las cosas de la luz en la cristiandad. Eso es lo que teníamos en aquellos tiempos, ¿no? Y perdonó en lo que él pudo, en lo que él sabía a ese mejor amigo, aunque le seguían cobrando, embarcando su dinero. Eso sucedió como en 1978. La judicial llegó a la casa de esta persona. Nadie sabía por qué, pero en Guatemala sí es, ¿verdad? Se llevan a la gente sin decir mucho y se lo llevan. Y entonces lo llevan a la cárcel y porque había estado un tiempo porque ellos pensaban, el gobierno, que él tenía el dinero con el amigo. Cuando llegó a la cárcel, lo llevaron a una de las cárceles y había un hombre bastante viejo enfrente de él y le preguntaron a que en este caso esta persona es mi abuelo. Y lo llevaron enfrente de la cárcel y le preguntaron si conocía a ese hombre y él dijo, no, nunca lo he visto. Dijo. Y entonces la otra persona dijo, Paco, porque él se llama Francisco, Paco, soy yo. Era el amigo que había regresado de Francia, ya se había gastado todo el dinero, pero no aguantaba de remordimiento y entonces se regresó a Guatemala a decir que él había sido el culpable y entonces le pidió perdón a mi padre. Yo creo que cosas de esta manera no pueden ser posibles si no hay un régimen espiritual en nosotros. Una persona que no es espiritual, que no trabaja esa espiritualidad, le sería bastante imposible perdonar a una persona así de esta manera. Pero como había ejercido, porque tenía la Torah en el tiempo que él la tuvo, no como nosotros, que la tenemos mucho mejor, pudo perdonarlo. Y lo liberó total. Su vida totalmente cambió, pero no cuando lo perdonó, sino cuando recibió la Torah, cuando recibió al Mashiach en su corazón y realmente buscó trabajar en su alma, que para nosotros es la mente. Esto es lo que yo sé. Este es mi abuelo, este es un ejemplo de que
Las cosas no son justas en la vida. Nadie le pagó. Guatemala no le pagó lo que le debía, o lo que él dio, se lo quedaron. La injusticia, podemos decir, continuó porque pues perdió 20 años de su vida y de poder hacer mucho más en su vida económica. Mas, sin embargo, el perdón y la tolerancia le dio una nueva vida y murió como un hombre feliz, completo. El perdón es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, los hijos de la luz. Así es que mañana continuamos con los otros 11. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar al Eterno.